Bienvenido a Jesucristo es Salvación. Bien, hoy vamos a continuar con un tema que ya había tocado en un video anterior sobre del peligro del espiritualismo mariano. Eh, y bien, quiero contar desde mi experiencia algunos puntos que resumí y que detecté eh, en la experiencia negativa que yo tuve ahí. Todo esto se basa en mi experiencia y también recolectando un poco de las experiencias de otras personas que estuvieron inmersas y que coinciden en lo que a mí me pasó y lo que yo pude experimentar negativamente en eso, ¿no? Digo negativo porque no hay nada positivo en ello. Entonces, hay personas que también vivieron este proceso o que han tenido familiares que han vivido que han vivido este tipo de situaciones y también comentan los mismos puntos que yo he comentado, también coinciden con esto. Sí, entonces yo quiero dar algunos puntos de cómo hacerle, de cómo puedas hacerle, pues si estás pasando en eso, tocar algunos puntos desde mi experiencia para que sepas qué peligros hay. Y también si tienes un familiar, alguna persona que esté pasando por esta situación o pasó por esta situación y no sabe qué hacer, pues aquí también hay unos puntos que redacté para lo mismo, ¿no? Hay personas que me han dicho, hay personas que me han comentado y hay personas que me han escrito de cómo hacerle, ¿no? Para salir adelante en esta situación. Realmente qué es lo que hacen estas personas, ya que no hay mucha información en la red acerca de esto. Eh, eh, Existe información acerca de esta secta como tal, pero en sí no hay muchas personas que se atrevan a dar a la luz estos abusos que hacen y estas prácticas tan negativas, tan diabólicas que hacen estas personas. Entonces, eh, pero fuera de eso, aquí pues traigo estos puntos. eh, que algunos de ellos ya comenté en mi video pasado que fue lo que yo viví, que fue lo que yo experimenté y algunos otros nuevos que también redacté para que puedan ir tomando conciencia. Entonces, eh, y bien, como he dicho en otros videos y en el video anterior, hay cualquier tipo de mancia, cualquier tipo de filosofía, cualquier tipo de sistema mágico, pues es negativo, ¿no? Entonces no hay uno más positivo que otro, no, eso no existe dentro de eso. Todo es malo en cuestión de lo que se trabaja con magia, con todo lo que no es de Dios. Aunque digan usar a Dios y aunque digan usar la palabra de Dios, no es de Dios, sino se adecua a lo que está escrito. Entonces, eh, hablando acerca de esto, entonces nada que esté alejado o todo más bien que esté alejado de la palabra de Dios, pues no es una cuestión positiva, ¿no? No es algo positivo. Entonces, eh, vamos a comenzar diciendo qué son los peligros o cuáles son los peligros del espiritualismo mariano trinitario. Pero los voy a tocar primeramente desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué fue lo que los puntos que a mí me marcaron, los puntos que a mí me afectaron? Vamos a decir que primeramente hay ataques psicológicos, mentales y espirituales. Es decir, yo al salir de esta cuestión empecé a tener muchos ataques porque esas entidades querían manejarme, ¿no? Querían seguir utilizando mi cuerpo, mi mente, mi espíritu para su propio fin, que era pues que yo fuera medium, ¿no? Porque a esas personas se les acaba la materia, se les acaba la persona a quien manipulan, con quien trabajan y siempre tienen que buscar a alguien nuevo. Entonces, durante también ese proceso, yo creo que fue la mano de Dios, tuve ataques y me pude percatar. Muchas veces uno puede decir, ¿por qué tienes ataques cuando estás aún dentro de eso y esas personas te quieren manipular y estás dentro de ese círculo? Porque los mismos demonios te odian, ¿no? Y a veces no pueden
no pueden evitar demostrarlo. Si crees que esas personas esas entidades están jugando, no. Ellos odian a las personas, odian al ser humano y lo quieren destruir, lo quieren ver destruido. Entonces, ya a lo último tuve ataques estando dentro de ese círculo, pero a lo último ya fue cuando ya tuve ataques totalmente descarados, ¿no? Entonces, primero hay ataques, podría decir que hay ataques psicológicos, ¿sí? Hay ataques mentales y ataques espirituales en general, porque hay otros tipos de ataques a donde te llegan, ¿no? En tu vida. Pero bien, vamos a ver primero los ataques psicológicos que yo experimenté. Primero te cambia la conducta, es decir, tienes una conducta habituada, tienes tus hábitos y de repente empieza a cambiar tu conducta, ¿no? Empiezas a hacer cosas extrañas por la cuestión de los rituales, de esas creencias que te inculcan, y empiezas a cambiar tu conducta negativamente. Es decir, si tenías hábitos buenos o positivos, un ejemplo de hacer ejercicio, de ser aseado, vas cambiando tus hábitos, ¿no? No te empiezan a gustar esas cosas. Si cuidabas tu alimentación y ahora no la cuidas, ¿sí? Por muchos factores, pero una de ellas creo que pues es la parasitación espiritual que hace que cambies mucho de conducta, porque a esos seres no les gusta pues la pulcritud, la limpieza, todo lo que sea benigno, lo que sea bueno. No, y como son entidades muy, muy, muy bajas, muy demoníacas, pues cambian, ¿no? El hábito en la persona. Entonces, eso es una. También tiene que ver porque como esa parasitación, esa entidad que vive en ti, que está a la vez en tu conciencia, pues ellos tienen ciertos también gustos o ciertas cosas aberrantes que les gusta hacer con las personas y empieza a cambiar tu conducta. Creo que lo dije en una ocasión también. Tiene que ver con los gustos. Si a ti te gusta, por ejemplo, no sé, mucho el té, y a esa entidad le gustaba mucho cierta comida, te va a empezar a gustar esa comida porque hace que te comience a gustar para que tú empieces a comer de eso y saciarse mediante ti, vaya. Y eso no solamente en la comida y en hábitos diarios o personales, sino también en otras cuestiones de gustos y deseos en otras áreas de tu vida. Y otro de los problemas también, otro punto es el tomar decisiones. Aquí, después de esto, a mí me costaba mucho trabajo tomar decisiones, ya que hay una disonancia cognitiva que es hecha primeramente por la manipulación de la secta, por la manipulación de la entidad, o manipulación de la materia, ¿no? Porque ellos te manipulan para que sigas ahí, te manipulan de una forma muy fuerte, ¿no? Ojo, con esto no quiero decir que no seamos responsables de nosotros mismos. Yo creo que todos, aunque seamos manipulados, somos responsables de nuestras decisiones y de nuestros actos. Yo no me estoy victimizando, pero sí estoy diciendo que hay ciertas manipulaciones o muchas manipulaciones dentro de ello. Entonces, por una parte está la secta, por otra parte el líder, que es la materia, que toma mucho control sobre ti. Ahorita vamos a ver por qué. Pero la más significativa en esto es por la entidad, ya que dicha entidad tú ya le abriste la mente. En este caso, si empezaste a trabajar ciertas cuestiones de mediunidad, si empezaste a trabajar ciertos ritos mágicos y te envolviste mucho con la secta, inmiscuirte ya espiritualmente, abrirte para trabajar con ellos, esta entidad te manipula, ¿no? Te empieza a manipular y a un grado muy grande que puede causarte trastornos o enfermedades a nivel psicológico y mental, porque empieza a pensar por ti de cierta manera, ¿no? Por decirlo así. Ya que pues si abres facultades como clarividencia, telequinesis, telepatía sobre todo, y los que han trabajado con esto no me dejarán mentir, que la entidad empieza a hacer cambios como en tu forma de pensar, por lo cual ya a veces no sabías si estabas pensando tú o era la entidad, porque estás muy acostumbrado a que muchas veces, o estabas acostumbrado a que muchas veces la entidad te diera una respuesta telepática, ¿no? No te diera una respuesta, digamos, espiritual, que nadie podía oír o sentir o entenderla más que tú. Y aquí genera una disonancia cognitiva, por así decirlo, ¿no? Ya que sabemos que la disonancia cognitiva se genera, pues, a nivel psicológico en el ámbito interpersonal.
pero podría decirse de cierta forma que también ocurre a nivel espiritual. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es muy peligroso. Esto puede desencadenar problemas mentales muy serios. Entonces, otro punto en los cuales tuve problemas fue los cambios de humor, de pensamientos y los cambios de conducta que pues van conectados a los puntos que ya dimos, que ya di atrás, ¿no? Los cambios de humor, pues de repente no sabías por qué estabas de cierta manera, porque al otro día estabas también de otra manera muy distinta al primer día, unos cambios de humor totalmente tremendos, porque le das facultades a esa entidad de que puede intervenir en tus pensamientos, en tus deseos, como lo vimos, y pues obviamente cambia muy fácil, te hace cambiar muy fácil de humor, no puede manipularte de estar bien a estar mal, y generalmente estar mal o estar enojado, pues porque tú le das esta abertura, ¿no? Y pues no son entidades para nada benignas, entonces el fin de tus pensamientos, de tus cambios de humor, pues son negativos, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, es muy pasiva, pudo haber cambiado a muy agresiva, ¿no? O si una persona tenía mucha misericordia o era muy caritativa, pudo haber cambiado a ser muy frío, muy soberbio, muy arrogante. Esos cambios extremos de humor. También se experimentan cambios de gusto, de sensaciones, de interés, que es lo que decía también anteriormente. Tus gustos no solamente a nivel, digamos, físico, de la comida, de lo que tú sientes a través de lo que ves, sino que también tus emociones y tus intereses. Ya tus intereses no son iguales. Si eras muy, si a ti te interesaban cierta área, no sé, pues de tu profesión, eh, y toda la vida te apasionó eso y de eso vivías o eso era formaba parte de tu vida, ya no. Ya tus intereses cambian y generalmente a los intereses de la secta, de lo que esta entidad quiera, en este caso de hacer pues rituales, limpias, todas estas cuestiones negativas, ¿no? Que tienen que ver con la brujería, con la hechicería y con el espiritismo. Entonces, también por ende viene un cambio de ver la vida. Sí, o sea, ves la vida de manera diferente desde la perspectiva que ellos tienen, desde la perspectiva que esta entidad te está manipulando, ya no lo ves igual. Entonces sales como de ese círculo social donde te encontrabas, de ese círculo en el cual te desenvolvías, que tu forma de ver la vida eh, se plasmaba en ello, en tu forma de vivir. Hasta ese punto cambia totalmente. Entonces puede cambiar inclusive para siempre, o sea, que tú no seas la persona que eras antes, o sea, totalmente. Y eso parece muy simple o se escucha muy exagerado, pero es real y es muy peligroso porque te trastorna la vida, o sea, te cambia, es diabólico, va en contra de tu voluntad, ¿sí? Y el problema aquí es que muchas veces no te das cuenta, ya hasta que eres una persona totalmente diferente, totalmente ajena, destruida y no te das cuenta, ¿no? Entonces, por otro lado está el punto que vemos este punto que bien, era este último, lo leí mal. Entonces por otra parte están los problemas mentales. Ya vimos los aspectos psicológicos, ahora vemos los mentales que son un poco más profundos, que tienen que ver ya más en la mente que en la conducta misma, pero que también afectan a la misma, ¿no? Arraigo de pensamientos que alteran la realidad. Es decir, tú al escuchar las cátedras de estas personas, las ideologías absurdas de estas personas, sus principios espirituales distorsionados, empiezas a cambiar la realidad, ¿no? Porque ya todo gira, como digo, alrededor de ello. Entonces, eh, por ejemplo, ya piensas que todo lo vas a curar con velitas, con aguas mágicas, con aguas de florecimiento, que si no estás con ellos, la vida no te va a seguir igual, porque, porque piensas que ellos nada más te pueden ayudar y eso es algo que es mentira, o sea, al contrario, te estás parasitando más cada vez que vas y pides ayuda, ¿no? Una por la entidad y otra por la misma secta. Te van manipulando, te van contaminando. Entonces,
Esos arraigos de pensamiento pueden ser a un nivel muy profundo que sea inclusive en un punto difíciles de quitarte. Entonces hay que tener cuidado de no caer en sus garras ni en escucharlos ni siquiera. Que es lo mejor que puede hacer una persona, no escucharlos. Cuando alguien te hable de esto, aunque tú sientas que estás fuerte, aunque tú sabes que no vas a caer, no tiene caso escucharlos. Porque realmente te van a confundir y te van a arrastrar hacia su miseria espiritual. Por otro lado está el punto de trastornos de la realidad, o sea, tu realidad se trastorna, empieza a ver las cosas diferentes, empieza a ver las personas diferentes, piensas que todo está funcionando desde la manera de cómo la secta ve las cosas, es decir, ellos trabajan mucho con brujería y cuando llega una persona que tiene un problema ya sea físico, ya sea mental, ya sea de salud, generalmente y casi siempre digo que el 99% te van a decir que te están haciendo algún tipo de brujería o de daño, lo cual pues es totalmente absurdo, ¿no? Entonces tú comienzas a ver la vida desde esa perspectiva de que todo el mundo te quiere hacer daño, de que todo el mundo te quiere embrujar y que tienes que irte a hacer miles de limpia siempre porque todo es de corte espiritual y eso es mentira. Entonces tu realidad te puede trastornar, lo cual da paso al siguiente punto que es la paranoia. Empiezas a tener paranoia de que todo el mundo te quiere hacer daño, que todo el mundo te quiere hechizar y te quiere hacer mal de ojo y te está haciendo brujería, el vecino, tu hermano, todo el mundo. Y no digo que estas cosas no se den, pero no hay que tomarle tanta importancia. Sabemos los que estamos en Cristo Jesús que nadie te puede tocar si Dios no lo permite y si tú eres un hijo de Dios, Dios te cuida. Entonces, no es bueno escuchar esto y hacer caso de que siempre todo es de corte eh, pues de brujería, no de corte espiritual, ¿no? Hay cosas que son físicas y punto. Si te rompiste una pierna y te rompiste una pierna, ¿no? Te salió diabetes porque no te cuidaste, ni modo. No todo es de corte que te están haciendo brujería, ¿no? Y esto da también paso al segundo punto, que es el miedo. Entonces comienzas a vivir con miedo, comienzas a vivir con estrés, comienzas a convivir con angustia. Entonces esto también lleva al otro punto, que es el desespero. Empiezas a desesperarte, empiezas a estar mal de los nervios, empiezas a estar desesperado, desequilibrado y no encuentras algún tipo de salida, ¿no? Y ya en este punto es cuando ya la verdad no sabes qué hacer, ¿no? Ya no sabes qué es lo que está pasando, pierdes un poco los pies del piso, al menos desde el sistema. Hablando del sistema nervioso, ya hay un punto en el que no estás bien de tus nervios por toda esta cuestión que se está dando, ¿no? Eh, y bien, otro punto es que muchas veces crees que nadie te va a ayudar, que nadie te hará caso, que nunca saldrás de esa situación. Es decir, las mismas entidades en tu mente, desde la experiencia que estás viviendo, sí, crees y te hacen creer estas entidades o esta entidad, depende de con quién trabajes o con quién hayas trabajado, te va a someter y te va a hacer pensar que no hay solución, ¿sí? Que no hay salida, ¿no? Y puedes llevar mucho tiempo, que es lo que me pasó, mucho tiempo en angustia, en crisis por no saber qué hacer. De hecho, desde mi experiencia, puedo decir que inclusive, aunque yo había salido de esa secta, yo buscaba ayudas porque yo no conocía en ese tiempo al Señor Jesucristo, pero yo buscaba ayuda con otras personas, con otros canalizadores, con otros ciertos magos, con ciertos hechiceros y ni uno me pudo ayudar, ni uno. Después comprendí que eran las mismas entidades, que aunque trabajan diferente, por ejemplo, si vas con un santero y vos vas con otro que trabaje el palo mayombe o que trabaje cierto tipo de brujería, al final de cuentas son entidades, ¿no? Y que están organizados por el mismo enemigo y son de los mismos. Entonces, como dice la Biblia, Satanás no puede echar afuera a Satanás, ¿no? Ellos son los mismos. El único que sana y liberta es el Señor Jesucristo. Entonces digo que yo fui con muchas personas de estas y nadie me pudo ayudar. Y más se arraigó en mí el pensamiento de que nadie podía hacerlo, ¿no? Que nadie podía sacarme de ahí, de noches sin dormir, de noches atormentado, de noches en angustia, de mucha desesperación, donde ninguna de estas cosas, ninguna de estas doctrinas, inclusive lo que yo había aprendido cómo defenderme supuestamente espiritualmente de las meditaciones,
desde el yoga, desde las prácticas gnósticas, mágicas, cabalísticas, nada me pudo ayudar, ¿no? Porque me estaba metiendo en un hoyo sin fondo. Entonces, bien, no hay que creer entonces que nadie te puede ayudar. Hay que tener fe. Dios sí te puede ayudar mediante Jesús. Entonces, por otra parte, y el tercer y último punto, vemos los problemas espirituales. Aquí hay también una problemática de índole espiritual. Y en primer punto, de este último punto, vemos el alejamiento de Dios. Es decir, tú piensas que te estás acercando a Dios, pero lo que realmente estás haciendo es alejándote más de Dios. Sí, porque Él, como ya lo hemos visto, en su palabra dice que Él aborrece estas prácticas. Entonces muchas veces la persona sí se acerca con un corazón genuino, ¿no? Y piensa que se está acercando a Dios y que quiere ser más espiritual, porque estas gentes te dicen que trabajan con espíritus y pues se llaman espiritualistas. Pero nada más, digo, los demonios también son espíritus, entonces a qué estamos jugando. Entonces te aleja de Dios, ¿no? Estas prácticas, al igual de acercarte, te alejan y pues hay más peligro de que el enemigo te tome para sí. Entonces, otro punto es la parasitación. O sea, el problema espiritual aquí es que te vas a alejar de Dios, te van a parasitar, te vas a empezar a hacer ideas y más ideas, conceptos en tu mente que van en contra de la palabra de Dios. Aunque tú no la conozcas, aunque tú no la sepas, va en contra de eso y de su mismo espíritu. Entonces, eh, y esto va en cualquier práctica, ya lo hemos dicho, te van a parasitar en cualquier tipo de canalizaciones que vayas, ¿no? Entonces, por otra parte está el punto de la contaminación espiritual. También va a haber una contaminación a nivel espiritual. Que esto te va a llevar a una contaminación física donde te puedes enfermar, ¿no? De todos esos demonios que te acarreas, de toda esa negatividad, todas esas supuestas limpiezas que te están metiendo ideas, espíritus, te vas a llegar a un punto en que vas a enfermar tu mente, tu espíritu, y eso se va a ver reflejado en tu cuerpo. Y ahí sí empiezan enfermedades, quizás psicosomáticas o de índole espiritual muy profundo, ¿no? ¿Por qué? Por el alejamiento mismo de Dios. O sea, recordemos que la paga de la muerte es el pecado. Entonces, el mismo pecado te va a llevar a alejamiento de Dios y a la enfermedad física, ¿sí? Y por ende a la muerte. Y eso lo podemos ver en el jardín del Edén, donde pues ya sabemos que la transgresión del hombre llevó al pecado y por ende su muerte física y su muerte espiritual. Entonces, por otro lado, tenemos el punto de la confusión espiritual, es decir, si de por sí no conoces su palabra, vas a estar más confundido todavía, te vas a creer lo que estas personas te digan, vas a estar en una confusión total, que es lo que a mí me pasó. Ya no sabía ni a dónde recurrir ni a dónde ir, porque había conocido muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, dentro del ocultismo, dentro de las magias, dentro de las mancias, dentro de la New Age, dentro de muchas cosas, pero estaba confundido al final de cuentas. Entonces, lo único que a mí me trajo la verdad, sí, fue el Señor Jesucristo, que es la misma verdad. Entonces, puedes caer en esto, yo lo caí, no vayas a caer en este tipo de cosas, de este tipo de confusión. Y por último tengo el punto que es ser medium. O sea, el problema espiritual aquí es que te van a querer agarrar como medium si, si ven un potencial en ti o ya te tienen muy trabajado, y pues ahí comienza un problema, porque si puedes que pierdas hasta siempre tu alma, ¿no? Hasta que te mueras. Solo Dios sabe a cuántas gentes seguirá sacando al Señor de ahí, pero por ende, no esperes eso, sino que sal de ahí, porque a mí me pasó, ya estaba a punto de ser, o sea, yo ya era un canal abierto totalmente, pero ya está a punto de ser como consagrado dentro de ahí, lo cual no quise, ¿no? Y qué bueno que no, aunque ya era canal, aunque ya estaba muy abierto, aunque ya tenía muchas entidades ahí y trabajaba con ellas, pues no llegó un consagramiento como tal, ¿no? Un ritual que querían que hiciera, porque yo ya estaba como ya muy, pues ya muy, algo decía dentro de mi alma que no, que no, que no. Entonces, eh,
pues hay que tomar en cuenta este punto. Y bien, pues los peligros del espiritualismo mariano trinitario en general, pues son esos algunos que hemos nombrado. O sea, te van a parasitar. Otro punto es que te van a engañar, vas a estar engañado, vas a ver milagros engañosos y vas a ver muchas cosas que pueden ser reales ante la vista, que los mismos demonios hacen, pero son engañosos, y eso te va a hacer anclarte ahí. Te vas a hacer también otro punto aquí muy importante, codependencia a los fetiches. Te vas a comenzar a ser dependiente, estarle orando a los santos, a esas símbolos que ellos tienen, ante esas imágenes, ante los mismos fetiches que ellos crean. Y eso te va a llevar a una codependencia en tu vida, ¿no? Quererle siempre estar ofrendando esas cosas, estarle poniendo sus velas, sus cosas, sus fotos, siempre estarle llevándolo, porque esas entidades te piden, ¿no? Y la materia misma que trabaja con ellos en el espiritualismo mariano trinitario te piden, ¿no? Que llévale esta vela, esta comida a este difunto, a este espíritu, porque les gusta, ¿no? Y ahí estás como esclavo. Algo similar a lo que pasa en la santería, que están siempre llevándole ofrenda a los santos, y siempre te tienen ahí esclavizado, ¿no? Te vuelves esclavo de ellos sin darte cuenta. Y estás, pues, aparte cometiendo un grave error, y estás en el peligro de la idolatría y en el pecado de la idolatría, en el peligro de caer cada vez y cada vez más en idolatría. También puedes tener codependencia a la materia, que esto es lo que también he visto en muchos otros comentarios y he visto en otras personas que les ha pasado, y es que se da mucho, es la codependencia en la materia, es decir, te vuelves de codependiente a la materia misma que canaliza ese espíritu, ¿no? En este caso al medium. Entonces, ¿por qué? Porque también ahí trabaja él y la entidad. Una, él te manipula para que sigas yendo y sacándote el dinero. Y dos, por otra parte, también te está manipulando para que espiritualmente vayas perdiendo tu alma. Entonces, te manipulan de una manera que te haces codependiente, y cualquier problema, como lo decía anteriormente, ya tienes que ir con ellos, tienes que ir con la materia que te diga, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y pareciera que no tienes a quién recurrir, ¿no? Porque es hasta a veces inconsciente que tienes que ir con él, con esa persona, a que te cure, ¿no? Te lava tanto el cerebro, te manipula a nivel espiritual y mental tan fuerte que ya no, que es una codependencia, ¿no? Y es muy, muy difícil, porque ya cuando hay una codependencia de ese tipo, un abuso psicológico de ese tipo, es difícil salir de ello, ¿no? Entonces empieza a tenerle miedo a la persona, le empiezas a regalar, vaya, tu voluntad, lo cual es totalmente peligroso, ¿no? Pues estar en riesgo tu integridad física también. También he escuchado mucho, por ejemplo, en este caso de codependencia, un testimonio de una chica donde, por ejemplo, una materia llegaba a tal punto de que tenía que sanarla, de curarla, que pues ya hasta la tocaba, ¿no? Le tocó sus partes, le tocó las piernas, supuestamente él con la intención de sanarla, pero eso es mentira. O sea, no tienes por qué llegar a ese punto. Entonces, muchas veces ellos ponen de pretexto de que te están limpiando esa zona o que te están haciendo algo. Entonces esta chica, ya había gente que había reportado este mismo hecho, pero la gente defendía la materia porque estaba manipulada por ella, y lo defendía como todo buen agresor, como todos buenos manipulados. Pero esta chica sí lo reportó y lo expuso, pero pues no, obviamente no le creyeron. Entonces, ¿a qué voy? A que mucha gente cae en esto y cae en el error de dejarse perder o tocar su integridad, dejarse dañar su integridad física y en todos los ámbitos por este tipo de personas, ¿no? Y bien, como tenemos como otro punto, ya lo vimos, la pérdida de voluntad. Pues puedes perder tu voluntad no solamente en ellos, o sea, que ellos manejen tu voluntad, que no tengas voluntad para pensar, sino también tu voluntad en la vida diaria. Es decir, ya no vas a tener a lo mejor voluntad para hacer ejercicio, no vas a poder tener voluntad para levantarte, hacer ciertas cosas. A mí me pasó, por ejemplo, que yo estuve casi
3 años tirado en la cama, es decir, me levantaba muy tarde, o sea, sí me levantaba, pero me levantaba muy tarde y me dormía hasta muy tarde. Estaba siempre sin energía, drenado de energía, porque estas entidades te drenan la energía psíquica, te drenan tu energía del cuerpo, y estaba totalmente tirado. O sea, me levantaba nada más para comer, pero no tenía ir al baño, salir al súper o algo, pero no tenía una vida funcional. O sea, realmente te tiran en la cama, te tiran, te puede ser muy peligroso. Hay gente que ha reportado, e incluso mismos ocultistas han dicho que ciertas entidades a ellos los han tirado 4 o 5 años en la cama sin tener fuerza. ¿Sí? Ellos lo ven como desde un ataque desde otra entidad, pero no, es el mismo demonio el que te tiene así. O sea, dentro de ellos mismos les pasa estas cosas y no se dan cuenta. O sea, entonces es muy feo perder tu voluntad. Y te digo, en varios ámbitos de tu vida, sí, tanto en lo laboral, en la escuela, puedes perder algún punto en que te hagas disfuncional y no termines las cosas que estás haciendo en ese momento, ¿no? Ya sea en un proyecto, ya sea en una relación, te puede dañar esa área. Pues entonces hay que tener mucho cuidado a quién le das tu voluntad y cómo la pierdes, o cómo la puedes perder más bien. Entonces, otro punto que está dentro de estos peligros son ataques espirituales de ellos mismos. Aunque ellos te dicen que no, que son otras entidades las que te están atacando, son otras gentes, son esto, lo otro, realmente los que atacan también son ellos mismos, o sea, las entidades con las que ellos trabajan, ¿no? Te están atacando, y desde atrás yo creo que se ríen, se están mofando, porque te dicen que otra persona es la que te ataca, otra entidad de otro grupo espiritual es la que te ataca, perdón, pero son ellos mismos, ¿no? Que están jugando como un teatro y tú andas ahí, este, como el conejo con la zanahoria delante de él. Entonces es muy vergonzoso y muy humillante eso desde la cuestión espiritual. Y bueno, eh, vas a tener ataques si tú te llegas a salir de ese círculo. Entonces tienes que tener en cuenta eso, y que no debes de tener miedo, ¿no? Pero es uno de los peligros de los cuales te expones a esos ataques espirituales, ya sea aunque estés bien con ellos, y si no lo estás, y si estás a punto de salir, o si saliste, tenlo por seguro que los vas a experimentar. Entonces, ¿para qué caer en eso? También otro peligro es el vivir en la miseria. O sea, esas entidades te toman de tal forma de que te arrebatan todo lo que tú tienes, y en el ámbito económico también. Sí, o sea, te envuelven a la miseria, lo he dicho muchas veces. O sea, esas personas hay que echarle un vistazo y viven en la total miseria. Son muy raras las personas que no están en miseria y que viven bien, que están dentro de estos círculos, pero la mayoría viven una vida mísera. Igual las personas que hacen limpias con huevos y todas estas cosas, ellos aseguran que es porque ellos están viviendo una experiencia de ayudar a la humanidad y por eso se despojan de los bienes. Pero entonces yo no sé por qué entonces cobran si vienen a esa misión y están tan conscientes. Eso es porque el mismo demonio te tiene así, o sea, te tiene mal, te tiene opacado, te tiene en miseria espiritual y en miseria física. Entonces, por otra parte tenemos el punto de enfermedades, eh, uno de los peligros es que vas a tener enfermedades, o puedes padecer enfermedades, ¿no? Por estos ataques mismos físicos, o por el ataque a tu integridad física directamente. Y esto lo podemos ver en las personas que se inmiscuyen en eso o que salen de eso. Inclusive los que hacen este tipo de prácticas, muchas veces ni se curan a sí mismos, ¿no? Es decir, dicen que tienen la medicina espiritual y que ellos curan con grandes médicos espirituales, pero ellos mismos están enfermos o mueren enfermos muchas veces. Y se lo atribuyen, manipulando la información de que ellos son, pues, eh, personas comunes y corrientes, y que sufren ataques del enemigo, y que pues quedaron así con tal o cual enfermedad, o con
con tal o cual sesgo por esos ataques, pero pues muchas veces dicen que ellos nadie los detiene, entonces es como una contradicción y una mentira, obviamente, esto que dicen. Entonces, eh, por otro lado tenemos que estás obligado a ser medium, es decir, muchas personas que aunque dicen que no te obligan, te están diciendo para que seas medium, para que seas canalizador, para que abras esas facultades y puedas, ellos te puedan poseer, puedan trabajar según a través de ti y hacer un bien a la humanidad. Eso es totalmente mentira. Sí, entonces muchas veces hay, y he conocido personas que no lo quieren ser y los obligan a hacerlos. Y no solamente dentro del espiritismo maniano trinitario, sino también dentro de la santería, por ejemplo, donde si se niegan, eh, les va mal. Yo he conocido muchas personas que han trabajado en la santería y he conocido a babalaos que me han comentado que ellos cuando no están de acuerdo y que han conocido a gente de su familia que no estuvieron de acuerdo a ser santeros, por ejemplo, esas entidades les hicieron algo malo, incluso hasta perder la vida. Pero ellos se lo atribuyen supuestamente a que dejan ese mandato divino, no por algo malo, sino hasta ellos mismos defienden a esas entidades. Pero no. Y esto hay que tener muy en cuenta esto porque el ser medio no es cualquier cosa, entonces te vas a parasitar y aquí viene el otro punto, que a tal grado que vas a llegar a una posesión. O sea, ya la entidad va a vivir totalmente en ti, o sea, ya no vas a ser tú. Y todos los puntos que vimos atrás se van a venir a este punto, ¿no? Vas a cambiar totalmente tu forma de vivir, tu voluntad, tu criterio propio, tus gustos, etcétera. Porque ya no vives tú, vive otra entidad, ¿sí? Junto contigo, ¿no? Y hay personas que las canalizan a un 50% y así, un 40, 60%, pero hay personas que casi todo el tiempo están viviendo con esa entidad, es decir, siempre están trabajando en bajar esa entidad o en estar trayéndola consigo. Hay unos que ni siquiera ya toman posesión de ella, ya nomás te hablan, ¿no? Eh, o sea, con solo hablarte, con solo sentarte, ellos mismos solamente se posesiona o se aposenta como ellos dicen y te empiezan a ver y es la entidad realmente la que te está viendo, no la persona. Pero ya no necesitan de una canalización brusca. Entonces, imagínense a qué grado ya tiene la posesión que ni siquiera necesita tomar totalmente ya el sistema nervioso, ¿no? Entonces, y esto es peligroso porque da ya cabida a los siguientes dos puntos, que uno puede ser la pérdida de la vida, porque sabemos que estas canalizaciones, esta capacidad de mediumnidad desgasta el sistema totalmente, el sistema nervioso totalmente a la persona, sí, se lo absorbe, se lo desgasta, esas convulsiones que ellos les da como epilépticos, o sea, le están desgastando su sistema, le están desgastando su cuerpo, porque usan su cuerpo, como ellos mismos dicen despectivamente, como materia, y lo que hacen es que lo están desgastando, ¿no? Entonces también limpian mucha gente, tocan mucha gente, y la cantidad de energía que reciben, pues lo daña hasta tus músculos, tus nervios, todo te va dañando. Por eso ese tipo de personas siempre acaban muy mal y acaban perdiendo la vida muy jóvenes. Es raro la persona que llega viejo. Sí los debe de haber, ¿no? No puedo decir que todos, pero sí la gran mayoría, ¿no? Y pues por último está la pérdida del alma. Aquí pues vas a perder tu alma totalmente. O sea, si mueres ahí sin Cristo y si mueres creyendo que estás haciendo el bien a la humanidad y trabajando con espíritus, porque ellos mismos dicen que trabajan con Jesucristo, no sé qué Jesucristo, pero el de la Biblia no es. Sí, entonces hay que tener mucho en cuenta esto porque mucha gente está yendo ahí y se convierte en medio, en canal y empieza a ayudar supuestamente a otra gente y cree que ese camino lo lleva a la salvación y no, lo lleva a la perdición total. Realmente lo que tienes que hacer es leer el Evangelio, leer la Biblia y te darás cuenta de que nada de estas prácticas vienen en la Biblia. Sí, y si la leyeran un poco se darían cuenta que están hacia un camino a la perdición, ¿no? Y bien, hay que estar muy atentos con eso, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a estas personas que están en eso, porque sus mismos miembros, sus mismos líderes, sus mismas materias les dicen que están, digamos, haciendo cosas positivas,
pero yo les digo que vayan a la Biblia y analicen si realmente esto es positivo, ¿no? Si esto realmente dice, si realmente lo que dicen sus, sus líderes o estas personas quien los manejan, si realmente coincide con lo que dice la Biblia, y se van a dar cuenta que no, y que están en un grave error y que están perdiendo su alma. Así que tengan mucho cuidado. Entonces, ¿qué puedes hacer si te encuentras en una situación así? Primero tienes que correr, salir huyendo, o sea, no la pienses dos veces, salte de ahí, no tengas miedo, no te va a pasar nada, aunque puedas tener ataques, aunque puedas ser perseguido espiritualmente, no tengas miedo, es peor quedarte ahí, ¿no? Por otro lado, pedir perdón a Dios y humillarte ante Él, aceptarlo, comenzar a leer su palabra, para que puedas salir adelante, sí, para que puedas conocer la verdad a través de Jesucristo, ¿no? Leer la Biblia, no, no hay otra cosa que puedas hacer, orar y leer la Biblia, hasta un punto en el cual empieza a conocer la voluntad de Dios, ¿no? Del Padre a través de Cristo. No hay de otra, no vayas a hacerte otra limpia, no vayas con otras personas, no vayas con otros canalizadores, que es lo que me pasó a mí. Fui con unos en ese tiempo de los pleiadianos, con unas gentes canalizadas en extraterrestres y no sé cuánto, fui con santeros, fui con mucha gente durante varios tiempos hasta que empecé a conocer la verdad. Dios por algo me fue llevando hacia allá. Entonces, no te esperes, no te quedes ahí porque puedes correr el peligro de que en algún momento sí no puedas salir. O sea, esto es de ya. Y mucha gente me ha preguntado también qué puedo hacer si un familiar está dentro de ese círculo satánico, diabólico, y que es espeluznante, que es deplorable para la mente, para el alma, para la mente humana, para su espíritu, porque es algo aberrante, la verdad, estas prácticas. Mucha gente me ha preguntado qué hacer si un familiar está dentro de ese tipo de círculos. Lo único es orar por él intensamente, no te queda nada más que orar para que salgan de ahí, o orar para que te dé entendimiento. Por otra parte, hablarle de la palabra. Si tú conoces ya la Biblia, hablarle. Si no la conoces, tienes que empaparte de su palabra, de aceptar a Jesucristo y empezar a conocer qué es lo que Él demanda, ¿no? Y por otro lado, hasta el punto de no forzar a nadie, ¿no? Porque en el desespero a veces queremos forzar a las personas y a veces hasta somos aguerridos al hablarles, ¿no? Y caemos en desespero hasta un punto en el que, pues sí, perdemos la paciencia. Entonces, sí, no hay que tener, digamos, tolerancia en cuanto alguien viene y te quiere engañar, ¿no? Y te quiere introducir esa doctrina diabólica. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. No hay que permitir que te engañen. Pero en el caso para un familiar que está desorientado, que no sabe bien, hay que tener más paciencia, ¿no? Y tratar sobre todo tú como persona, como familiar, dar el ejemplo, no caer en desespero, no caer en ira, aborrecer totalmente esas prácticas, sí, porque no permitas que tampoco te contaminen, no puedes poner a esas prácticas, a esas ideales sobre nuestro Señor Jesucristo, no, pero sí predicar con el ejemplo, tratar de que a ti no te afecte, mantenerte al margen, pero siempre con la palabra de Dios. Y si tú estuviste también ahí y te saliste, cualquiera que sea tu interacción, de cierta manera tú abriste un portal. Entonces lo que hay que hacer, lo más recomendable es pedir mucho para que Dios te cierre, pidas perdón, te des cuenta del pecado en que has caído, de la problemática tan grande en la que te encuentras, de lo que has abierto, de dónde has estado, y pedirle mucho a Dios que te cierre ese portal, porque Él es misericordioso y todos los que lo buscan, pues las cosas les van para bien. Entonces, pídele que te cierre ese portal, trata de hacer su voluntad, no caigas en eso, aléjate de ese tipo de personas que practiquen valga la redundancia, esas prácticas, y alejarse totalmente de esos círculos, de esas materias, de esos mediums, de esos canalizadores que te dicen que trabajan con Jesucristo, con la Trinidad, con la Virgen María, con los santos,
que te hablan de la reencarnación, de que te citan la Biblia, inclusive que dicen que la reencarnación existe y que los espíritus bajan. Eso es manipulación, es mentira. Ellos saben que son fraudulentos y que están acarreando condenación por estar jugando con la palabra de Dios, porque todas esas prácticas que ellos hacen no vienen en la Biblia, no son bíblicas. Es mentira lo que ellos dicen y están acarreando mayor condenación, o más condenación por engañar a la gente, por hacerles daño a la gente, por usar prácticas que no son científicas, por recetar cosas que no son científicas, por inclusive recetar cosas o medicamentos que ellos mismos no están avalados por una universidad o que no son médicos y que te lo recetan. O sea, eso es total fraude por donde quieran que lo vayan. Necesitas ser muy engañado o muy ignorante como uno lo fue en su momento, para haber caído en esas cuestiones, ¿no? Entonces, el problema es que mucha gente lo está haciendo, mucha gente de corazón o que va por ayuda, como siempre lo he dicho, en desespero. Pero bueno, aunque sea por eso, no vamos a estar justificados en el día del juicio. Entonces, es mejor volver a la palabra, volver a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único que te puede ayudar. Mucha gente también no recurre a alguna cuestión de índole cristiana o lo que sea, es decir, a una iglesia o algo, porque ellos mismos te dicen que no vayas a esas. De hecho, están en contra del cristianismo. Y mucha gente cree que lo va a ayudar la religión. Y aunque hay buenas iglesias, y yo no hablo mal de ninguna, que hay muchas muy buenas iglesias, una denominación no te va a salvar. Y es bueno congregarse, ¿no? Pero no te va a salvar. Lo único que te va a salvar es que entiendas y aceptes el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Entendiendo eso, si tú te quieres congregar y quieres ir a una parte, está muy bien, ¿sí? Y si quieres buscar ayuda también en una iglesia o en un buen pastor, una buena persona que haya salido de esto y te puede ayudar, adelante. Pero pero hazlo de corazón y entiende primeramente lo que demanda Dios, como he dicho, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es mi recomendación, lo que pueden hacer. Mucha oración, mucha petición. Si ya conoces la palabra, pues mucho ayuno. También buscar redes de apoyo con otras personas que hayan estado en esta situación y hayan salido y tengan un poco más de experiencia, tengan un poco más de fuerza espiritual y puedan ayudarte y formar una red. Y yo creo que Dios es bueno y te puede ayudar. Sobre todo también vivir mucho en santidad. O sea, si tú vives en santidad, si tú vives apartado del pecado, tratar de alejarte más y más, eso te va a dar mucha fuerza para seguir adelante y ayudar a otras personas. En este caso a tus familiares. No pierdas la fe. A veces eso es una guerra muy fuerte porque cuando están en una secta, ya sea de esta índole o de otro tipo de conocimiento, pero finalmente es una secta, es muy difícil. Así que esto es de mucha paciencia, de mucha oración y sobre todo confiar en Dios. Yo hay algo que he aprendido durante todo este tiempo, y aunque había leído muchas veces y uno lo empieza a leer y lee sobre la fe y que Dios es bueno y que Dios está ahí, pues muchas veces lo ve y lo lee y hasta lo puede creer, pero cuando lo vives es diferente. Entonces hay que vivir la fe, saber que Dios es bueno, saber que Dios sabe por qué hace las cosas, pero nunca perder la fe, y eso trasciende muchas cosas y como dice la palabra, mueve montañas. Sí, solo hay que creer y hay que pedirle a Dios porque es un don de Él. Entonces eso sería por hoy todo. Sería estos pequeños puntos que he dado pues para que tengan en cuenta lo que se están exponiendo, a lo que en las cosas que pueden caer. Y si estás en ese momento en el que quieres salir, no la piensas, como lo dije antes. Hago mucho énfasis en eso porque no la tienes que pensar. Si tu alma te está diciendo que ya tienes que salir de ahí, sal huyendo. No te esperes a nada. Muchas veces te quedas porque dices, no, y me quedaré a lo mejor, y soy muy exagerado, a lo mejor sí. En el fondo yo creo que el 100% de las personas que estuvieron ahí salieron. Sabían o sabíamos que no era lo adecuado estar ahí, pero muchas veces estamos cegados por el velo del enemigo. Entonces, Dios es bueno, yo sé que Dios ayuda y espero que puedas salir de ahí si es tu deseo, y si no también lo deseo yo porque no estás en algo positivo.
Entonces, sería todo por mi parte. Espero que te encuentres bien. Espero que te haya sido de bendición este video. Y si tienen alguna duda, algún comentario acerca de este tema o algo que quieran saber, pues lo pueden enviar a mi correo, como algunas otras personas lo han hecho. Entonces, sería todo por hoy. Espero traer más información a otro video y en verdad espero que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús.